Buenas noches, soy Federico Galeano Estigarribia, bienvenidos a Líderes. En el programa de esta noche el líder invitado es el doctor Martín Burr, fundador y director de la Fundación Paraguaya. El tema sobre el cual vamos a conversar esta noche con el doctor Burr es combate a la pobreza. ¿Qué tan exitosos hemos sido los paraguayos en la lucha y el combate contra la pobreza durante los últimos 20 años? En el año 2002, 6 de cada 10 paraguayos eran pobres. 20 años después, 3 de cada 10 paraguayos es pobre. Es decir, se ha logrado una reducción importante en nuestros niveles de pobreza. Aún seguimos teniendo casi el 30% de la población paraguaya viviendo en situaciones de pobreza. ¿Cuáles son las políticas públicas y cuáles son los siguientes pasos a dar para seguir disminuyendo los niveles de pobreza? Además, también vamos a hablar con el señor Martín Burr acerca de este indicador que recientemente se ha incorporado a las estadísticas nacionales. Se trata de el nivel de pobreza multidimensional. ¿Qué es la pobreza multidimensional y qué diferencias hay entre el indicador de pobreza monetaria y el indicador de pobreza multidimensional? Sobre estos puntos vamos a hablar con el doctor Martín Burr. Como siempre, empezamos el programa agradeciendo a las empresas auspiciantes. Banco GNB, caminamos juntos desde 1920. Split Tokyo, el aire superior con el Pacto de Confianza NGO. Coexma SRL, creando ambientes corporativos desde 1998. Y Alpha Trading SA, más que logística, su negocio en buenas manos. Luego de la presentación del programa y de nuestros auspiciantes, conversamos con el doctor Martín Burr, aquí en Líderes, desde los estudios de ABC TV. Líderes es presentado por Banco GNB, caminamos juntos desde 1920. Split Tokyo, el aire superior con el Pacto de Confianza NGO. Coexma SRL, creando ambientes corporativos desde 1998. Alpha Trading SA, más que logística, su negocio en buenas manos. Todo empieza con un paso, o con una simple idea que imagina el futuro, o con un saludo que transmite confianza. Y por eso, hoy iniciamos nuestro camino para convertirnos en el mejor banco del Paraguay, porque somos herederos de una gran historia, con raíces sólidas, que siguen creciendo gracias al compromiso de seguir caminando juntos, paso a paso. Banco GNB, caminamos juntos desde 1920. Este Split no viene del futuro, pero parece. Su poderoso motor de 4 velocidades lleva el aire más lejos con la función iClean, que elimina restos de agua del evaporador, y iFill para mayor confort. Frío en menos tiempo, aire más limpio. Algunos dirán que este Split tiene aires de superioridad, y tienen razón. Split Tokyo Extends, el aire superior. Ya estamos en compañía del doctor Martín Burr. Martín, buenas noches. Gracias por acompañarnos en Líderes. Encantado de estar en tu programa. Gracias. Martín, quiero empezar hablando acerca de la pandemia y sus consecuencias en algo que vos conocés mucho y que tiene que ver con los indicadores de pobreza. Aparentemente estamos saliendo de esta tormenta y estamos empezando a contar los árboles caídos. Es decir, ¿qué herencia nos ha dejado esta pandemia? La primera pregunta, ¿cuál es tu evaluación respecto a la gestión del gobierno sobre la pandemia? A mí me parece que dejaron pasar muchísimas oportunidades. Dejaron pasar robos escandalosos, sobrefacturaciones. Fue realmente muy triste ver cuando el país estaba en su peor crisis, ver que se inauguró una pasarela en Ñandutí, ver que se sobrefacturaron los tapabocas, que se importó con dinero para la pandemia agua tónica. O sea,
pareciera que no se ponen en el lugar de la gente. Pareciera que nos sienten el dolor de las familias. Y la pandemia fue muy dura. La pandemia golpeó a las familias de una manera que no se ve aquí desde la Revolución del 47 o de la Guerra del Chaco. Fue muy dura. Ponete en el lugar de esa familia en Encarnación, que eran paseros y de que un día para el otro no pudieron más trabajar. Cierto. Pero terrible. O ponete en el lugar de una bordadora de Ñandutí, de Pirayú, que al no haber turistas no se venden los bordados en Ñandutí. La gente pasó muy mal. Y no hay problema en pasar mal. Pero cuando vos tenés una herida, cuando vos tenés las venas abiertas, que se le ponga sal, causa mucho dolor. Correcto. ¿Crees, Martín, que hubiésemos tenido menos muertos si la gestión del gobierno hubiese sido mejor? Por supuesto que sí, lastimosamente. ¿Cómo te acordás que no había cama? De acuerdo. No había oxígeno, no había vacuna y se estaban derrochando los recursos. O sea, el Parlamento, como pocas veces, se portó y puso a disposición del gobierno nacional un recurso, dinero extraordinario, ¿verdad? Pero pareciera de que desde el gobierno no supieron entender la gravedad de la situación. Yo tengo gente, parientes, tengo gente amiga que ha fallecido porque no habían recursos. Acá cerca, en el Barrio Obrero, acá en Lambaré, muy triste lo que ha pasado. Yo creo que la gente sufrió mucho, sigue sufriendo mucho y hay un aumento de la criminalidad. Los jóvenes no tienen trabajo. Lastimosamente nadie le respeta a la policía, no se le tiene miedo a la policía en Paraguay. Es triste eso. Correcto. Entonces, yo creo que es un momento de reflexionar cómo tenemos que ser en cuanto a amor al prójimo. Amor al prójimo es lo que yo pienso. Y ojalá que la gente que dispone de los recursos se pueda dar cuenta de que no es el momento de despilfarrar. No, acá está la gente muy golpeada, muy golpeada. La educación se hizo por WhatsApp. La educación se hizo por WhatsApp, no había computadoras. Los chicos no tienen conexión. Pero, oh sorpresa, hace un mes, el 10 de octubre, tuvimos elecciones municipales y aparecieron como por obra de magia las computadoras en todos los colegios. No era que no habían computadoras para los chicos. O sea, está bien, si somos un país pobre no hay computadoras para las criaturas, pero ¿cómo es que cuando les conviene hay computadoras y cuando no les conviene no hay computadoras? Eso es lo que duele. Eso es lo que duele. Okay, Martín, te quiero consultar algo. Las millones de vacunas enviadas por el gobierno norteamericano han sido salvadoras. ¿Es eso mérito de una gestión del gobierno para conseguir esa donación o es simplemente la piedad de un gobierno norteamericano ante la inutilidad de nuestro gobierno? Yo creo que es un mérito y hay que sacarle el sombrero y agradecerle públicamente a Estados Unidos que nos mandó ese avión tan grande lleno de vacunas. Sí. Yo creo que acá, si el encargado de negocio, el señor Joseph Salazar, nos mandaba las vacunas, me consta que él personalmente se fue a Washington a pelear por Paraguay y vamos a tener un estallido social. Miedo, pánico, muertes innecesarias, sufrimiento innecesario. Entonces, realmente duele. Como te digo, no es solamente la vena abierta, sino la sal, ¿verdad? Como que vete vos, no me importa tu dolor. Entonces, eso es lo que a mí me duele. Correcto. Martín, la clase social más sensible, la clase social
empobrecida y la clase social vulnerable con un pie fuera de la pobreza y el otro pie todavía dentro de la pobreza. ¿Cómo van a encarar? ¿Cómo te parece que están sufriendo en este momento con ingresos mínimos, inclusive por debajo del salario mínimo, este rebrote inflacionario, no teniendo ellos margen para soportar un incremento en los precios, principalmente en alimentos? Y es el problema principal porque si el Banco Central del Paraguay permite que crezca la inflación, básicamente lo que está haciendo es carcomiendo el poder adquisitivo de la plata de la gente. Entonces tu 1.000 guaraníes... Que apenas llega a fin de mes. Tu 1.000 guaraníes que antes te compraba 2, ahora te compra 1 tú mismo, pero no es que van a aumentar tu salario, no es que van a aumentar tus ventas. Entonces es un gran problema el que tenemos. Entonces hay un sector en el Paraguay que no se pone en los zapatos del otro sector. Eso es lo que a mí me duele. No hay empatía, no hay ponerme en el lugar del prójimo, decir cómo está pasando esa señora sola, teniendo que alimentar a las criaturas, teniendo que lidiar con el problema de la escuela, ahora de que se está poco a poco recuperando la economía, pero todavía no está. Entonces tenemos que ponernos en el lugar, y yo por eso estoy totalmente de acuerdo con la idea de crear el Ministerio de la Familia, porque la familia paraguaya está muy golpeada, y tenemos que tomar medidas urgentes para poner énfasis en la familia paraguaya, definida la familia paraguaya como los que comen y duermen debajo de un mismo techo. Sabemos que hay 1.800.000 familias en el Paraguay. Una tercera parte de esas familias están dirigidas por madres solteras. Es una catástrofe. Y tenemos que prestar especial atención a las familias, a las madres solteras que tienen el triple de trabajo. Papá, mamá, profesora particular de su criatura, cocinera, transporte, no, es muy dura. Y si nosotros no entendemos eso, vamos a seguir viendo las estadísticas sin ponerle un rostro humano a los números. Y eso me parece que es un error que tenemos que corregir. Martín, ¿por qué dijiste una tercera parte de un total de 1.800.000 familias, es decir, 600.000 familias? Es una catástrofe que estén siendo dirigidas o lideradas por madres solteras. Porque es una situación de vulnerabilidad. Yo no le estoy culpando a la mamá, estoy culpando a la sociedad que no nos damos cuenta de la situación de esa mamá. Es pues, ¿cómo vas a tener un país donde el peso lo llevan mujeres solas sin un ministerio que les pregunte cómo está y qué necesitan? Entonces nosotros tenemos la típica fragmentación del Estado paraguayo. Ministerio de la Mujer por acá, Ministerio de la Niñez y la Adolescencia por allá, Ministerio de la Tercera Edad por allá, Ministerio de la Vivienda por allá. No, así no funciona. No es el Ministerio de la Tercera. Todos tenemos una abuelita en la casa y un recién nacido en la casa. Todos juntos tenemos que hacer. ¿Para qué vamos a tener un programa para la niñez y la adolescencia y la mamá? O sea, todos juntos. Y no es más complicado, es más fácil. Supuestamente por la especialización. No. Y en el tema de la vivienda, hay familias efectivamente que necesitan una casa nueva. Pero hay algunas familias que necesitan un dormitorio nuevo nomás. Okay. Y hay otras familias que necesitan un baño moderno con cisterna nuevo nomás. O sea, nosotros si cambiamos de perspectiva, nos ponemos en el lugar de la gente, entendemos su dolor, entendemos su quebranto, sí, ponemos ahí entonces y le escuchamos. No es que le vamos a dar, nosotros sabemos todo, no, ella sabe. Entonces esa tiene que ser la perspectiva humana de
de ver el futuro de nuestro país, particularmente ahora como vos estás hablando del COVID, de la pandemia. Esto ha golpeado de una manera muy dolorosa a las familias y la manera como nosotros manejamos, el gobierno maneja las estadísticas no pesca, no pilla el pulso de la gente. Entonces nosotros tenemos que tener una opción preferencial por la familia y una opción prioritaria para el trabajo. Trabajo, empleo digno, ¿verdad? Buenos salarios, capacitación para trabajar en el frigorífico, capacitación para trabajar en el tractor, capacitación para trabajar en la plantación de eucalipto, ¿verdad? Entonces también el sistema educativo tiene que adecuarse a las necesidades de la familia, ¿verdad? Entonces no aprender de memorias cosas que no son prácticas para que el chico o la muchacha o la chica pueda tener trabajo a los 18 años. Ok, Martín, ¿tenés alguna experiencia exitosa en términos de gestión de las mujeres niní? Las mujeres que ni pueden estudiar ni pueden trabajar porque tienen que cuidarle al abuelo, porque tienen que cuidarle a los hermanos más chicos y que de alguna manera sienten que están condenadas a no poder progresar. Sí, acá nosotros estamos trabajando hace un tiempo con un comedor, una olla popular, acá en Mariano Roque Alonso, donde unas señoras preocupadas por las amas de casa que no pueden ni trabajar, ni estudiar, ni nada, no tienen que comer. No tienen que comer. Entonces vos te vas a las 11 de la mañana, aparece la señora con sus 3 criaturas, cada uno con un plato hondo. Acá en nuestras narices. Hay que ir a los asentamientos de Mariano Roque Alonso. La gente está pasando mal. Hay que aplaudir también a las ollas populares. Es un trabajo, yo creo que en el cielo debería haberlo un lugar especial, porque la persona que hace olla popular la hace de un amor infinito, no sé de dónde saca tanta solidaridad, pero un día la señora dice, pues yo voy a comenzar a cocinar, y le mete ahí con su medio tambor, cierto. Le mete y consigue donaciones, pide donaciones, y ella dice, ese es mi trabajo, esa es mi misión en la vida. Imagínate vos dar comida al que no tiene comida, qué cosa más hermosa hay. Entonces, acá en nuestras narices. Por eso es que ofende, duele, cuando se hacen despilfarros utilizando el dinero que debería ir para esa gente. Correcto. Martín, yo entiendo perfectamente y te agradezco estas reflexiones porque pone sobre la mesa la gravedad de ciertas problemáticas sociales. Pero ayúdame, Martín, con tu reflexión respecto a cómo hemos evolucionado en esta problemática denominada combate a la pobreza a lo largo de estos 20 años. En el año 2002, hace 20 años atrás, casi 6 de cada 10 paraguayos eran pobres. O sea, teníamos un nivel de pobreza promedio más alto en el campo y más bajo a niveles urbanos de casi el 60%. 20 años después, hoy casi 3, según el Instituto Nacional de Estadísticas, de cada 10 paraguayos son pobres. ¿Cómo consideras que ha sido nuestra lucha contra la pobreza, más allá de que sigue siendo dramática esta circunstancia que estás describiendo? Nuestra lucha contra la pobreza, ¿hemos sido exitosos sobresalientes? ¿Hemos sido medianamente exitosos? ¿O hemos fracasado porque podríamos estar mucho mejor? Eso me querés decir vos si este vaso está casi lleno o casi vacío. Nobleza obliga a afirmar de que los últimos 20 años han sido un éxito para el Paraguay. Todo comenzó en China. Okay. Fue la demanda extraordinaria de comida en la China. Cuando China se deshizo del comunismo, tiró el comunismo al basurero, volvió a la razón y dijo, vamos a promover las empresas del sector privado
creció como un cohete China. Y China causó una revolución a nivel mundial en cuanto a su propia población de más de 1.000 millones de habitantes que pasaron a comer proteínas, carne, cerdo. Y eso se dio a nivel mundial y entonces Paraguay también empezó a producir cada vez más carne de primerísima calidad, soja, en granos, en harina, en aceite. O sea que y el sector privado en el Paraguay es el responsable de haber aumentado los empleos y reducido la pobreza. Más que políticas públicas estatales. Totalmente. Totalmente. Es y los estudios del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, todos dicen, el empleo del sector privado, de las fábricas, de los establecimientos industriales, de la ganadería, de la agricultura, es lo que ha dado empleo. Con eso han aumentado el nivel educativo. Entonces nosotros tenemos, como te digo, un país lleno de bendiciones. Es una mesa de 4 patas. La pata de electricidad, al pelo. La pata de la carne, al pelo. La pata de la agricultura, al pelo. Y después está la pata de la pobreza, ¿verdad? Que es una de 4 patas. Pero cuando una pata en la mesa está mal, corremos el riesgo de que todo el progreso de Paraguay fracase. Ok. Entonces que no nos vaya a pasar lo que pasó en Chile. Porque en Chile, hace 2 años hubo un estallido social porque el termómetro que usa el gobierno estaba equivocado. Creían de que se tenía que medir el bienestar del país midiendo la economía del país, la macroeconomía. Entonces la gente en Chile decía, sí, la economía de Chile va bien, pero el transporte público es caro, la educación es cara, la salud es cara. Okay. Y el gobierno le decía, no, ustedes no se dan cuenta lo bien que están. Y dice, no, no estamos bien. Entonces acá está pasando más o menos igual. Correcto. Sale en el diario de que la economía paraguaya crece. Tiene que crecer la economía paraguaya. Tenemos que apoyar al sector productivo. Total. Si no tuviéramos este sector productivo, sí que esto sería peor que Haití. Pero nosotros ahora tenemos que tener una opción preferencial para solucionar los problemas de la gente. Porque si no, nos vamos a quedar sin el pan y sin la torta. Entonces, yo estoy muy confiado que la misma calidad de gestión del sector productivo tiene que aplicarse para solucionar los problemas que afectan a las familias. Correcto. Entonces, como te digo, nos falta poco, pero no tenemos que descuidar esto. Por eso estoy proponiendo el Ministerio de la Familia. Si seguimos macaneando cada uno por su lado y va una camioneta del Ministerio de Agricultura y se cruza con una camioneta del Ministerio de Salud, no. Tenemos que parar la pelota, ordenarnos, ver qué es lo que estamos midiendo. ¿Estamos midiendo la macroeconomía o el bienestar de la gente? Okay. Yo prefiero medir el bienestar de la gente. ¿Y cómo se mide la gente? Pues la gente vive en familias. Esa es la célula de la sociedad. Okay. Los que comen y duermen bajo un mismo techo, la familia. Puede ser dirigida por una abuela también. Cierto. Pero prestar especial atención. Hay algunas familias que tienen 10 necesidades, otras que tienen 5, otras que apenas 2, pero igual son necesidades. Correcto. Martín, muy interesante este análisis de cómo hemos evolucionado. Mencionaste la palabra, anoté aquí, éxito en cuanto a evolución de los niveles de pobreza, más por factores exógenos y del sector privado que del sector gobierno. Okay. Y me encantaría seguir hablando contigo, y de hecho tengo preguntas que hacerte con respecto a acciones o políticas públicas que consideras prioritarias. Ya me dijiste lo del Ministerio de la Familia, de manera a seguir llenando el vaso. Pero no quiero pasar a la prescripción sin antes terminar el diagnóstico.
Desde este año 2021 o desde el año 2020, la ex Dirección General de Encuestas, Estadísticas y Censos, hoy Instituto Nacional de Estadísticas, mide para complementar el diagnóstico de las familias, esto vos lo dominás, pero muchísimo, lo que se llama pobreza multidimensional. Es decir, no solo la pobreza económica, sino también la pobreza medida en, según la Dirección Nacional de Encuestas, Estadísticas y Censos, son 4 dimensiones en las cuales se evalúa el bienestar de cada familia. Tomé nota aquí, la primera dimensión es trabajo y seguridad social, la segunda dimensión es vivienda y servicios, la tercera dimensión es salud y ambiente y la cuarta dimensión es educación. Y en base a eso saca un nivel de pobreza multidimensional. Me parece saludable que esto esté ocurriendo, pero el experto en pobreza multidimensional reconocido a nivel internacional sos vos. Explícame, Martín, ¿qué es la pobreza multidimensional y por qué es tan importante complementar los indicadores de pobreza económica que nosotros medimos hace mucho tiempo en el país con este indicador de pobreza multidimensional? ¿Qué me dice este indicador que no me indica el indicador de económico? Bueno, la verdad es que a mí me tuve el placer de traer este índice a Paraguay. Fui yo el que le presenté a la gente de la Universidad de Oxford, al ministro de la Secretaría Técnica de Planificación, para traer este tema. ¿De este gobierno? Del gobierno ya anterior. Del gobierno ya anterior. Okay. Esto se viene estudiando ya hace como 8 años. Le tardó 8 años en hacer. Nosotros habíamos sugerido hacer esto en el 2013. ¿Con el señor José Molinas? Sí. Ok, era el ministro de Planificación. De Planificación. Entonces, el índice de pobreza multidimensional, como vos decís, no mide solamente el ingreso, sino muchas otras cosas. Okay. Lo que sucede es de que es el gobierno el que mide y hace una estadística y un número y un ranking. ¿Cierto? Correcto. Lo que yo estoy proponiendo es también analizar la pobreza multidimensional, pero que la gente mida, no que el gobierno mida, que la familia de Guayaibí, San Pedro, que ella mida. Y nosotros diseñamos el semáforo de pobreza como complemento a las estadísticas del gobierno para potenciar a las familias y que ellas midan su propio bienestar o no. Y acá te voy a mostrar lo que es el semáforo, que es una encuesta visual. De autodiagnóstico. De autodiagnóstico, donde la gente ve 3 imágenes y toca lo que es verde si estoy bien, amarillo si estoy más o menos y rojo si estoy mal. Y en 20 minutos... Es táctil. Táctil. En el teléfono se puede hacer. En 20 minutos, cualquier familia de cualquier lugar del Paraguay hace su tablero de control. No una estadística del gobierno, no. Un tablero de control de que la propia mamá hace. Yo estoy mal en ingreso, estoy mal acá, estoy verde acá, estoy amarillo. Y esto es lo que vale. Dame 4 preguntas ejemplo para saber qué es lo que se pregunta para que yo me autodiagnostique. ¿Tenemos ingresos suficientes? ¿Rojo, amarillo o verde? ¿Comemos comida nutritiva? ¿Nos hacemos los controles médicos necesarios? Tengo baño con... Tenemos baño cisterna. Cisterna. ¿Verdad? Okay. Tengo ingresos diversificados. Mis hijos estudian. Mis hijos se van a la escuela. Tenemos útiles escolares. Eso es lo que vale. Y posterior, por supuesto que eso no es necesario, es el plan familiar para salir adelante. No más solo el plan nacional del ministerio, no sé qué cuánto, o el plan municipal, no. Hoy en día, que cada familia paraguaya prácticamente tiene su Facebook, que cada familia tiene su teléfono, podemos tener lo impensable. Cada familia con su propio diagnóstico, con su propio plan, mis 5 prioridades, por qué no lo tengo, qué voy a hacer para tenerlo, cuál es el plazo,
Y el gobierno ahí, con cada familia, le vamos a mandar a SNPP para capacitarle a la chica que quiere ser peluquera, le vamos a mandar a Ministerio de Salud para vacunarle a las criaturas y darle antiparasitario, y le vamos a mandar al Ministerio de Obras Públicas para que haya camino transitable todo el año. Ok. Entonces, esto hoy en día, que es un invento que desarrollamos en la Fundación Paraguaya, ya está en 45 países y me da un enorme orgullo hacer flamear la bandera tricolor en toda América Latina, en África, en India, en Asia, hasta en los países ricos. Porque estamos en Canadá, estamos en Inglaterra, estamos en Estados Unidos, estamos en Portugal. Y hoy en día, esta semana, tenemos 5 gerentes de la Fundación Paraguaya prestando asistencia técnica en Colombia, en las zonas desmilitarizadas de la guerrilla de las FARC. Haciendo estas mediciones haciendo del el semáforo en Colombia, trabajando con las escuelas agrícolas de Colombia, trabajando con la Asociación Colombiana de Exportadores de Flores, que hay aproximadamente 100.000 familias que están exportando flores en Colombia. Es un tema que yo sueño para Paraguay, dicho sea de paso, porque se gana mucha plata exportando flores. Entonces, ¿no te parece un orgullo de que nosotros podamos hacer eso en otros países? Con la bandera paraguaya, el orgullo paraguayo de poder trabajar aquí y también en otros países. Sí, claro que sí. Martín, entonces esta metodología de la Fundación Paraguaya, medición de la pobreza multidimensional a partir del semáforo de pobreza, en 45 países. ¿Estamos hablando de gobiernos o privados que contratan esto? Todas clases. Tenemos gobiernos, tenemos empresas privadas, tenemos organizaciones no gubernamentales, tenemos municipalidades, tenemos cooperativas. Por ejemplo, en Canadá me llamaron por la vez pasada, me dice, ¿usted es el señor Martín Burr? Sí, dice, bueno, nosotros somos el banco de alimentos de una localidad aquí al norte de la ciudad de Toronto. Ah, qué bien, le digo, ¿en qué le puedo ayudar? Y bueno, y nosotros tenemos como misión, como banco de alimentos, eliminar el hambre en esta zona de Canadá. Perfecto, le digo. Y nos dimos cuenta que no lo vamos a poder lograr. Queremos el semáforo, porque el hambre no se soluciona regalando comida. El hambre se soluciona con capacitación, con fortalecimiento de la familia, con diversificación de ingresos, con fortalecimiento de la vivienda. La familia que llega a la olla popular, ya llega porque tiene otras clases de problemas. Correcto. Entonces, ese es el tema que estamos haciendo. Y yo sueño con un Paraguay sin pobreza que sea ejemplo para el mundo. Ahora, Martín, además de 45 países donde están implementando esto, en Paraguay, ¿también el gobierno está interesado en aplicar esto? No. El gobierno paraguayo no quiere. Acá no. No quiere. No quiere. Le presentamos, me dijeron gracias, no gracias. Vamos a quedarnos nomás con nuestro programa de Tecoporá. Yo le digo, el Tecoporá sin fortalecimiento no es suficiente. Es un 250.000 guaraníes, con 500.000 guaraníes cada 2 meses. No, hay que darle apoyo, hay que capacitarle, hay que graduarle, hay que ganen tanta plata que no necesiten Tecoporá. Entonces es un asistencialismo que nosotros deberíamos realmente sustituir el asistencialismo para que la gente gane otra cosa. Claro, como dice el dicho, si tú regalas el pescado a una persona, comerá un día. Si tú le enseñas a pescar, comerá toda la vida. El asistencialismo del pescado para que comas hoy. Claro, entonces a la gente de Tecoporá, yo no digo quitarle el apoyo, al contrario, darle su Tecoporá y 20 cosas más de apoyo para que crezca.
para que tenga una mejor vivienda, para que tenga un mejor ingreso, para que no necesite ir a perder el tiempo a ir a retirar eso. Entonces, nosotros ya tenemos muchísima experiencia con eso. Martín, me interesa mucho la definición de pobreza multidimensional, porque si mal no entendí, la primera pregunta tiene que ver con nivel de ingreso. Nuestra estadística mide pobreza económica. Sí. En otras palabras, se queda con la primera pregunta. Exactamente. ¿Cuánto ganás? Y entonces en Paraguay es más o menos 600.000 guaraníes por persona por mes. Correcto. Y si yo gano 650.000 promedio en mi casa por persona mensual, ya no soy pobre. Exactamente. Nada que ver, pues. Ya no soy pobre, Claro, pero no tengo dientes, no tengo baño, pero según las estadísticas, yo no soy pobre. Exactamente. O sea que es una estadística, es una simplificación. De la pobreza. Es una simplificación y seguramente hace 50 años era lo único que se podía tener cuando se descubrió o se dispuso lo que se llama la línea de pobreza. Exacto. ¿Verdad? Una familia de 4 tiene que ganar 600.000 guaraníes por persona por mes, entonces tiene que ganar 2.400.000 guaraníes para no ser pobre. Si vos ganás 2.410.000 guaraníes, ya aún no sos pobre. Y si ganás, nada que ver. Eso era de antes. Es una medida obsoleta. Hoy en día, todo el mundo tiene WhatsApp. Todo el mundo tiene Facebook. Entonces, utilicemos tecnología que ya está en los hogares para incorporar en la toma de decisiones a la ama de casa. Ok. La pregunta, Martín, es ¿cuántos paraguayos supuestamente no pobres, porque han superado ese límite a partir del cual uno ya no es pobre, en realidad, si tomamos en cuenta mediciones multidimensionales, sí son pobres? Esa es la pregunta. Y por supuesto, y casi todas las familias paraguayas. Casi todas las familias paraguayas. Pero son invisibles. Una familia puede tener ingreso, pero tiene una gran vulnerabilidad. Hay otras familias que tienen ingreso, pero no tienen buena vivienda. Hay otros que tienen buena vivienda, pero viven en un ambiente de violencia. Hay otros que viven en un ambiente de inseguridad. O sea, hoy en día hoy en día el tema es que cada familia sea verde en todo. Y es muy importante lo que vos decís. Porque como parte de nuestro amor al prójimo, tenemos que dejar de decir nosotros los no pobres y ellos los pobres. Todos somos pobres. Todos te necesitamos de alguien. Como decía esta gran señora Hortensia Galli de Mersam, que dirigió el Consejo Nacional de Entidades de Beneficencia, CONEB. Sí. Todos necesitamos de alguien. Entonces, vamos a tranquilizarnos. No hay deshonra. La pobreza no es deshonra. Yo tengo problemas de peso. Ese es mi problema. No puedo bajar de peso. Hay otra gente que tiene problemas de dentadura. Hay otra gente que tiene problemas de que que vive en un ambiente contaminado. Okay. Entonces, ese es el tema. Nuestra experiencia, como te digo, es muy rica, pero nuestra experiencia es la experiencia de las familias paraguayas. Claro. Y las familias paraguayas son una increíble riqueza que tiene nuestro país, porque no quieren que se les regale nada, solamente quieren que se les deje trabajar para que puedan salir adelante. Imagínate un poco, tenés una población, nadie pide planes, subsidio, no, déjenme trabajar para progresar, para salir adelante. ¿Qué más puede pedir un país que dice, yo quiero trabajar? Entonces vamos a darle las herramientas para que trabaje. Y si la señora quiere trabajar y no tiene dónde dejarle a la criatura, pues a lo mejor una solución son guarderías en los barrios. Ok, Martín, entonces dijiste, más allá de lo que muestran las estadísticas económicas, hay una pobreza invisible. El hecho de que las familias puedan hacer ese
autodiagnóstico a través del semáforo de pobreza vuelve visible indicadores de pobreza. Absolutamente. Vuelve visible no solamente para el gobierno, sino para la propia familia. Que sabe en qué están rojos, claro, cuántos rojos tengo. Ahí está el tema de la concientización, que decía este gran educador brasileño Paulo Freire, en un muy famoso libro que se llama Pedagogía del Oprimido, ¿verdad? Y él se refería a la situación en Brasil cuando decía, si el cañicultor esclavo no se da cuenta de su esclavitud, va a seguir esclavo. Y si se le organiza un sindicato de cañicultores sin concientizarle, va a ser manipulación. Entonces nosotros tenemos que concientizarnos. Entonces, el gobierno mide, por ejemplo, seguridad alimenticia. Pero la familia tiene que medir, nosotros comemos comida nutritiva. Okay. El gobierno pone el puesto de salud cercano. Pero la familia tiene que decir, nosotros nos hacemos los controles. El gobierno mide inclusión financiera. La familia tiene que medir, nosotros tenemos acceso al crédito, nosotros ahorramos, nosotros tenemos un presupuesto familiar para manejar nuestras finanzas. Entonces, lo que nosotros queremos decir es de que hoy hay tecnología para ver en colores lo que el gobierno solamente ve en blanco y negro. Okay. Pero es muy importante quién mide. No es solamente el gobierno, eso era de antes. Eso era de antes, que el gobierno es el que mide. No, nosotros queremos ahora potenciar a las familias y que comience con un autodiagnóstico. Perfecto. Esto no significa que le estamos tirando a la familia toda la responsabilidad y le decimos, vete vos. No, al contrario. Ok, Martín. Me surge una pregunta respecto a dos conceptos diferentes, pero vinculados. El primero, concientizar, y el segundo, empoderar. Porque si yo hago el diagnóstico y miro en cuántos poquitos tengo verde, la cantidad de amarillos que tengo y la enorme cantidad de rojos que tengo, esto me genera conciencia. Mira un poco qué pobre que soy en todas estas dimensiones. Pero la segunda palabra es empoderar, porque yo puedo ante esto decir, y bueno, mi abuelo Loya era así, mi papá también, y qué es lo que yo también. Versus yo puedo convertir estos rojos y amarillos en verde. Más allá de concientizar a partir de, mira, esta es tu situación, ¿cómo puedo empoderar para que esa familia del bien adentro diga, pero yo puedo? Correcto. Para el yo puedo significa poder responder sí a dos preguntas. ¿Cuáles son? ¿Vale la pena? Y seré yo capaz de hacerlo. Vale la pena tiene que ver con motivación. ¿Seré yo capaz de hacerlo? Tiene que ver con capacitación. Las dos cosas son importantes. Okay. A veces para tener un baño moderno o para arreglarme las dentaduras o para tomar ese curso de noche de mecánica dental o del SNPP para ser peluquera, vale la pena. Martín, don Alberto o doña Rosa, en situación de pobreza en el Paraguay de adentro, ¿qué responden a esas dos preguntas? Y en algunos casos vale la pena, pero no sé qué hacer. Okay. Y en otros casos es, sí, pero... ¿entendés? Entonces nosotros tenemos que fortalecer lo que en psicología se llama su agencia. Y esto está estudiado. Ahora, lo que sí se sabe, que una persona no lo puede hacer solo. Entonces, además de lo personal, que yo puedo superar mis limitaciones personales o que yo puedo hacer lo que no da gusto, además de eso, yo necesito otras dos cosas. Presión de grupo y apoyo de la familia. Ok. ¿Entendés? Aclárame es decir, qué es presión de grupo. Presión de grupo es cuando todo el mundo tiene linda dentadura y vos sos el único que tenés mala dentadura, entonces ya te da vergüenza. Entonces ya hay ya una presión de, ¿verdad?
Tengo que arreglarme la dentadura. ¿verdad? Y apoyo grupal es, sí, lo que pasa es que tengo miedo. ¿Tenés miedo? Tengo miedo. ¿Y por qué tenés miedo? Y porque yo cuando tenía 8 años me fui al dentista y me hicieron una extracción y me dolió demasiado. No quiero repetir ese dolor. Bueno, vení, yo te voy a llevar con los amigos y los parientes, te vamos a llevar y ahí se te va a poner una anestesia y no vas a sentir, te prometo, porque yo ya hice. Vamos. Entonces, tiene que haber a nivel personal y a nivel... Obviamente, mucho de la pobreza es también estructural. Correcto. Entonces, hay que también cambiar el sistema, las estructuras, para que haya clínica dental en el asentamiento en Guarambaré. Ok. ¿Entendés? Porque una cosa es tener miedo, pero tener un dentista ahí cerca. Cierto. Y otro es tener miedo y tener luego que ir lejísimo. Entonces ya se vuelve difícil. Correcto. Y después, obviamente, además de los cambios estructurales, también tiene que haber incentivos, ¿verdad? Y de que te dejen del trabajo ir a arreglarte los dientes o si tenés un problema de muela, ¿entendés? Entonces, nosotros obviamente, para el tema de la pobreza en nuestro país, nosotros tenemos un catálogo así de gordo de lo que funciona en el Paraguay. Okay. Las mejores prácticas. Cómo se soluciona. Si vos necesitas silla de rueda para la abuela, nosotros te sabemos exactamente cómo se hace para conseguir silla de rueda. Y hay gente humilde en Santaní o en Coahuazú con silla de rueda. O sea, nosotros no solamente le ayudamos a la gente a que se haga su propio autodiagnóstico, que haga su propio plan, pero le ayudamos con las soluciones. Correcto. Entonces ahí ya comienza lo difícil, ¿verdad? Porque si una familia indígena del Bajo Chaco ve y dice, ¿sabes qué? No estamos comiendo bien. Sí. Es muy importante, ¿verdad? Sí. No, estamos comiendo puro fideo. Sí. Puro. Entonces porque esto es todo con un acompañamiento. Entonces la trabajadora social le dice, ¿no te gustaría tener huerta? Interesante. ¿Y cómo sería eso? Y yo te puedo capacitar para que vos tengas tu huerta familiar. ¿Y cómo? Y la semilla, y yo te voy a facilitar porque el Ministerio de Agricultura también provee semilla y la gobernación también. Y yo te voy a ayudar a hacer tu huerta. Y ahí, así se va a analizar. Es difícil hacer huerta. Correcto. Es difícil con la capacitación, pero es difícil con la motivación también. Correcto. La gente tiene miedo. Y bueno, pero nosotros hemos hecho miles de huertas familiares, ayudándole a la gente con unos cursillos muy fáciles que de hecho, sea de paso, es por WhatsApp. Entonces, Okay. paso por paso le vamos enseñando. Entonces, nosotros sabemos, y otra cosa, la buena noticia acá, es de que hay ya 80, 140, no me acuerdo cuántas empresas privadas en el Paraguay que le están haciendo el semáforo a sus trabajadores. Okay. Y entonces estamos ya con un programa que se llama Empresas sin Pobreza. Okay. Porque no es solamente pagarle sueldo mínimo al funcionario, sino ayudarle al funcionario a solucionar todos sus problemas. Okay. Y están... Volviendo los visibles primero. Pero claro, claro. Martín, te quiero comentar algo. Hace 15 días atrás estaba viendo una entrevista en televisión argentina a un profesor, te pido disculpas porque el nombre en este momento no lo recuerdo, que nació en una villa miseria, en una casa hecha con bolsas de basura con techo de cartón, sin electricidad, sin agua potable, en la pobreza más profunda. Hoy en día, él es profesor en Oxford, vive en Inglaterra, es profesor en Oxford y muy lejos, por supuesto, de vivir dentro de los niveles de pobreza o con niveles de pobreza. En esa entrevista, el periodista le preguntaba cuáles habían sido las claves que lo motivaron a él a estudiar y a pelear después por una beca en Oxford y finalmente quedó como profesor. Y él dijo una cosa que me llamó la atención. Tenía la ventaja que no tenía en mi casa ni televisor ni celulares para distraerme. Entonces todo lo que encontraba en la basura y que podía leer, leía. Y cuanto más leía, más
crecía mi hambre por leer, por conocer y por estudiar. Hoy tenemos teléfonos inteligentes, celulares inteligentes, accesibles. Tenemos acceso a Internet, tenemos redes sociales. Todo eso nos ayuda en el combate a la pobreza o nos perjudica porque nos distrae de eso que vos dijiste. Tengo que tomar conciencia y tengo que remangarme para salir de la pobreza, lo cual significa concentrarme, no participar todos los días del piquibole a las 5 de la tarde porque me tengo que ir al dentista, porque tengo que trabajar o tengo que estudiar. La tecnología. La tecnología es una maravilla. La tecnología es lo que permitió duplicar la productividad del personal paraguayo. Porque hoy en día se puede hacer 2 veces más que antes se podía hacer. La moto y el celular cambiaron la economía paraguaya. Moto y el celular. La moto y el celular. Cambiaron. Claro, porque vos podías, antes lo que vos podías hacer 2 gestiones antes y ahora mediante la moto y el teléfono podés hacer 10. Fíjate vos cómo el delivery se desarrolló en el Paraguay. Estuve con una amiga, una familia chipera en Itá, y me dice, mira, tenemos una pizza artesanal acá, pero también tenemos WhatsApp, delivery, porque si ya no tenés delivery, hoy ya no funciona. O sea, todo es delivery. Interesantísimo es cómo se ha aumentado la productividad, es decir, con las mismas cosas hacer más. Entonces yo estoy a favor de la tecnología. Las criaturas pueden aprender mucho más que antes. Esta persona que vos estás mencionando es extraordinaria, pero también nobleza obliga a reconocer que el sistema educativo de las escuelas públicas en Argentina es muy bueno. Correcto. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener aquí también, escuelas públicas de primer nivel, porque ese es el gran igualizador, ¿verdad? El hijo del empresario con el hijo del trabajador tendríamos que ir toda a la misma escuela. Correcto. Martín, tengo que hacer una pausa, y a la vuelta de la pausa quiero que me respondas una pregunta. La pregunta que te voy a hacer es la siguiente. ¿El Paraguay era un país tremendamente injusto y desigual o Paraguay es un país tremendamente injusto y desigual? Respóndeme a la vuelta de la pausa. Vamos a hacer una pausa. Antes, permítanme recordarles que los muebles que utilizamos aquí en Líderes son de Coexma SRL, creando ambientes corporativos desde 1998. Hacemos una pausa y regresamos para cerrar el programa con el doctor Martín Burr. Todo empieza con un paso, o con una simple idea que imagina el futuro, o con un saludo que transmite confianza. Y por eso, hoy iniciamos nuestro camino para convertirnos en el mejor banco del Paraguay, porque somos herederos de una gran historia, con raíces sólidas, que siguen creciendo gracias al compromiso de seguir caminando juntos, paso a paso. Banco GNB. Caminamos juntos desde 1920. Este split no viene del futuro, pero parece. Su poderoso motor de 4 velocidades lleva el aire más lejos con la función iClean que elimina restos de agua del evaporador y iFeel para mayor confort. Frío en menos tiempo, aire más limpio. Algunos dirán que este split tiene aires de superioridad y tienen razón. Split Tokyo Extends, el aire superior. Seguimos con el doctor Martín Burr. Martín, te dejé la pregunta. ¿Éramos un país tremendamente injusto y desigual o somos un país tremendamente injusto y desigual? Yo creo que ha mejorado la situación en el Paraguay en los últimos 20 años, eso no cabe duda, pero seguimos siendo un país injusto porque todo es relativo, ¿verdad? Dentro de este progreso que ha habido en el Paraguay, no hay igualdad de oportunidades, ¿verdad? El sol no brilla para todos y llegó la hora de cambiar eso. Llegó la hora de cambiar eso, pero no es
en contra de nadie, como decía el poema de Martín Fierro, sino para el bien de todos. Es para el bien de todos. Los que tienen suerte van a poder estar mejor y los que son desafortunados hoy van a poder progresar. Pero Paraguay es un país rico y tenemos que tener igualdad de oportunidades. ¿Entendés? Y no es tan difícil. Yo soy súper optimista por lo que te decía, porque tenemos un país donde la gente quiere trabajar para salir adelante. ¿Qué más podés pedir? Ok. Martín Burr, político. ¿Tenés planes para la política? Mira, a mí me interesan las políticas públicas del trabajo, de la familia, de la microempresa, de las escuelas agrícolas. A mí me duele, pero físicamente cuando yo veo un titular que dice Escuela Agrícola de Urucuí, se cae a pedazos. Pero ¿cómo? Escuela Agrícola de Mariscal Estigarribia se cae a pedazos. ¿Pero cómo? Escuela Agrícola de Santa Rosa de la Guaraí se cae. Pero si están sobre tierra fértil. Ok. Entonces, eso me duele. Entonces, si es política para cambiar eso, cuenten conmigo. Si es politiquería, no me interesa. ¿En qué vas a participar, si es que te interesa participar, dentro de tu partido, el Partido Liberal, para las elecciones presidenciales y parlamentarias 2023? Está por verse. Mucha gente me está sugiriendo que me lance a la presidencia de la República. Yo estoy listo para dar el próximo paso. Pero es justamente por un proyecto, por una idea. Por una visión. Claro, o si no, si va a ser un arreglo de cúpula sin pensar en las escuelas agrícolas, te uso un ejemplo. Correcto. Entonces no. Entonces, como te digo, yo no descarto nada. No descarto nada, pero no quiero caer realmente en esto de hablar de los acuerdos entre los partidos políticos. El acuerdo tiene que ser con los vecinos. El acuerdo tiene que ser para que los asentamientos en el Paraguay se regularicen, para que la gente no tenga que vivir en carpa, para que la gente no tenga que vivir en una casita de hule. Y es tan difícil eso. Ok. Martín, ha sido un placer y un gustazo conversar contigo. Gracias, Martín. Gracias a vos. Soy Federico Galeano Estigarribia. Esto fue Líderes. Buenas noches. Líderes fue presentado por Banco GNB. Caminamos juntos desde 1920. Split Tokyo, el aire superior con el pacto de confianza NGO. Coexma SRL, creando ambientes corporativos desde 1998. Alpha Trading SA, más que logística, su negocio en buenas manos.